Saludos y bienvenidos a El Abanico. Pues veis que estoy fuera de plató, que es de lo que se trata este verano, ¿no? De estar apoyando sobre todo la cultura ilicitana. Hoy os quiero decir que me encuentro en el Museo de la Alcudia, pero nos vamos a dirigir, estoy justamente en el Centro de Interpretación de la Alcudia, pero nos vamos a dirigir exactamente hacia los yacimientos arqueológicos de la Alcudia, porque es allí donde nos van a recibir y nos van a contar las excavaciones que se están realizando este año. Así es que sin más, yo lo que voy a hacer es irme para adentro porque nos recibe Alejandro Ramos. Pues bien, como os estaba contando, hasta el Museo Arqueológico de la Alcudia me he venido para realizar este abanico tan especial en el que intentamos pues llevar la cultura hacia vuestras casas. Os decía que este año mi objetivo en el programa de verano es demostrar que Elche tiene potencial turístico, y dónde mejor que a la Alcudia para venir para demostrarlo. Además están en plenas excavaciones, pero primero mira, nos recibe Alejandro Ramos, que es el director del Museo Arqueológico de la Alcudia, así es que vamos a aprovechar con este metro y medio que tenemos. Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos. A vosotros por venir. Bueno, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de sacar las cámaras y poder realizar el programa prácticamente íntegro desde aquí. Y primero pues yo quiero que le cuentes a la gente ahora mismo dónde nos encontramos y en qué situación se encuentra en este momento el Museo Arqueológico de la Alcudia, porque está claro que estamos viviendo una pandemia, que no sabemos si se van a parar las excavaciones, si es el momento de venir a visitarlo, que yo creo que el momento de ir a visitar museos es siempre, pero se lo contamos nosotros. Cuéntanos. Bueno, como bien has dicho, estamos en el yacimiento de la Alcudia y concretamente estamos en el sector conocido como las Termas Orientales. Es una excavación que está en marcha desde finales del siglo XX y que se retomó hace 4 años dentro del programa propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante, que junto con el Ayuntamiento de Elche subvenciona un proyecto de investigación en el que incluye unas excavaciones. Como digo, es el 4º año y hay esperanza de que se prorrogue otros cuantos años por lo menos. El Alcudia sufrió la pandemia como todo el mundo, ha estado un tiempo cerrado y ahora abrimos ya hace unas semanas, desde hace poco ya con un 75% de aforo, lo cual garantiza perfectamente que todo el mundo pueda entrar, porque bueno, la cifra de visitantes así lo indican, y también podemos admitir ya grupos de hasta 20 personas. Por supuesto, trabajando, las excavaciones se tuvieron que parar porque ya estaba iniciado en marzo uno de los proyectos, pues son 3 proyectos de excavaciones, y ahora ya pues a pleno rendimiento. A pleno no, porque por desgracia todavía no podemos tener a los estudiantes de prácticas. Tenemos una merma de mano de obra importante y de ilusión, porque transmiten siempre mucha ilusión, pero bueno, esperemos que en septiembre se puedan recuperar. Bueno, esa mano de obra afectará a que las excavaciones sean un poco más lentas, imagino. Sí, sí se nota, sí, porque es una mano de obra muy joven, muy ilusionante, con mucha ganas de trabajar, y se nota y tienes que proponerte metas más cortas, claro. Bueno, luego estaremos con el director de la excavación para que nos cuente exactamente lo que están haciendo en este momento, pero yo quiero aprovechar para que le digas a la gente, pues está claro que pueden venir a visitarlo, que está el aforo reducido, pero ¿qué pueden hacer para esa gente que ahora mismo, de momento, estén descubriendo la Alcudia? Que seguro que hay alguien que la acaba de descubrir en este momento. Bueno, la Alcudia es un yacimiento que está prácticamente pegado a Elche, son 2 kilómetros que ya cada vez son más cortos con el tema del crecimiento de la ciudad, muy fácil de venir, que abre de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente, que encima está siendo gratuita, como el resto de los museos municipales, un poco para animar a la gente a que se mueva después de la pandemia, que es un sitio seguro, pues un sitio donde las distancias son amplias, donde está todo bien acondicionado, donde van a tener todas las medidas de seguridad necesarias para sentirse seguro en su visita, y que es muy recomendable, y que es una lástima que la mayoría de los gitanos todavía no la conozcan, no tengan un recuerdo de lo que vieron en su época escolar. Cuando un yacimiento que en el 1996 fue adquirido por la Universidad de Alicante y que ha habido una transformación a lo largo de los años enorme, que cuenta con un centro de interpretación de una calidad exquisita, el museo reformado en 2010 y reinaugurado en 2015, un museo totalmente nuevo, y luego cada vez más zonas de excavaciones abiertas. Es un sitio, además, a nivel pasear por la naturaleza, también es un sitio muy agradable. Si bien no es recomendable a lo mejor que venga a las horas centrales del día, sí le puedo decir que a las 10 de la mañana, o sobre todo a partir de las 6 de la tarde, pues es un sitio encantador para estar. Bueno, a todos lo recordamos por ese yacimiento en el que se encuentra la Dama de Elche en 1897, que es una de las partes que también está siendo excavada.
dentro de este proyecto. Sí, bueno, este es el proyecto que se centra en las termas. Tenemos otro dedicado a la estratigrafía, a toda la ocupación del yacimiento, y el que arrancaremos en septiembre es el que está investigando qué fue la Alcudia en la época en que se fabricó, se construyó la Dama de Elche. Es decir, que en cada excavación estáis, digamos, haciendo un estudio integral que no tiene nada que ver el uno con el otro. Sí, un estudio ¿no? específico del yacimiento. Del yacimiento. Sí. Son complementarios y diferentes. Bueno, ¿cómo ha crecido pues de los primeros años que llegaste, por ejemplo, hasta el día de hoy? Porque yo creo que la gente que, por ejemplo, como yo, que pudimos venir cuando íbamos al cole con esas excursiones que se hacían, que me imagino que hoy en día se seguirán haciendo, a día de hoy el cambio es abismal. Sí, es un yacimiento, como digo, urbanizado hoy en día, con unas dotaciones de instalaciones muy correctas para el siglo XXI, con una manera de exponer las excavaciones y conservar las excavaciones acorde también con el siglo XXI, y sobre todo preparado para recibir visitantes. Como veis, el turismo, no como fuente económica, que también, pero sobre todo como una manera de transmitir nuestro trabajo, ¿no? No entendemos la investigación y la puesta en valor de restos arqueológicos si luego no hay una visita de la sociedad, ¿no? Si eso la sociedad no entiende el nivel del estatus que tuvo Elche en la antigüedad, que fue una de las escasas colonias romanas, de las escasas 20 colonias romanas que tuvo toda la península ibérica, como durante 3 siglos aquí hubo un obispado en la Alcudia, que por eso Elche tiene tantos nombres de obispos en sus calles, y puede llegar a entender cómo desde aquí se articuló una parte importantísima del territorio, de un territorio muy importante, porque toda la cultura siempre entró por el Mediterráneo a la península ibérica, y este era uno de los puntos de acceso más rápidos, tanto desde el norte de África como desde Italia y Grecia, con lo cual no fue una simple ciudad. Todavía no sabemos qué fue en época ibérica, así de claro, a pesar de tener una cantidad de vasos cerámicos que dan el nombre de estilo Elche a esa producción, y tener la Dama de Elche como la pieza más importante de la arqueología española, pero estamos en ello. Poco a poco vamos viendo la riqueza de la Alcudia, que está excavada solo un 10%. Exacto, O sea, un 10% de excavación. Es una riqueza importantísima, saber que tienes un yacimiento preservado, sellado, donde no se va a construir encima, y que las excavaciones van a ser siempre muy satisfactorias. ¿De cuántos kilómetros más o menos estamos hablando de que podrían ser excavados? A ver, la fundación cuenta con unos 110.000 metros cuadrados. Pero también sabemos que hacia el Camino del Borrocat, que el Camino del Borrocat fosiliza la Vía Augusta, la famosa Vía Augusta que discurría por todo el Mediterráneo, pues pasa por ahí. Sabemos que las fincas colindantes hacia el este también formaban parte de la ciudad, si no del recinto amurallado, que es lo que es la propia Alcudia, sí la Paz Augustea, y en otros momentos la ciudad, la gente salía a habitar fuera de las murallas. Entonces sabemos que está todo lleno de yacimientos, de asentamientos romanos. ¿Y qué tiene que cambiar para que los ilicitanos tengamos ese afán de venir a visitar a la Alcudia? Porque todavía quedan muchísimos ilicitanos, está claro que está abierto a todo turismo a nivel nacional e internacional, pero es que queremos sentir el apoyo de nuestro pueblo, porque esto está en Elche. Sí. Pues nosotros ya poco más podemos hacer, porque tenemos el yacimiento abierto, que es un sacrificio enorme a todos los niveles. El ayuntamiento nos apoya en todas las iniciativas, la Universidad de Alicante está totalmente volcada, y si la gente no quiere venir, no vendrá. O sea, ya cuando alguien te dice que no conoce el yacimiento pero le interesa mucho, te está engañando, evidentemente. O sea, el movimiento se demuestra andando. He sido muy comprensivo durante mucho tiempo y ya me di cuenta que es mentira, ¿no? Que quien quiere conocer la Alcudia la conoce y quien no. Así de sencillo. Ocurre algo muy parecido con la Dama. La Dama es algo que se lleva en el corazón, y la mayoría de la gente solo conoce una imagen falseada por las copias a las que está acostumbrada a ver. Exacto. Pero bueno, es así, la realidad pone cada cosa en su sitio. ¿Ayudaría el regreso de la Dama de Elche a que creciera el yacimiento de Por supuesto. La Alcudia? Solo en la última visita en 2006 a Elche ya las visitas en la Alcudia se multiplicaron. Y también la comprensión de la Dama, ¿no? La gente no se hace una idea de lo que es la Dama, la deifica, la trata como una virgen, como una escultura de culto, y si la tuvieras en la Alcudia, pues podrías entender lo que fue, ¿no? Porque estaría rodeada del resto de esculturas que se fabricaron en el mismo momento, vería el sitio donde está, con lo cual te cambiaría todo tu concepto, enriquecería mucho más la transmisión de conocimientos, que es al final de lo que se trata, y yo creo que el ilicitano la valoraría mucho más, ¿no? Bueno, y ahora cuando llegue el día del aniversario de la Dama, también está todo suspendido. Este agosto no tenemos fiestas, tampoco tenemos, imagino, que el aniversario de la Dama. ¿Vosotros vais a hacer algo por vuestra parte a nivel personal? A ver, no podemos crear un evento masificado como otros años se ha hecho,
pero quizás sí que se haga un evento simbólico. Estamos en conversaciones con la Orden de la Dama y con el Ayuntamiento para ver a qué acuerdo llegamos, pero siempre tenemos que transmitir una idea de que las masificaciones son malas y no podemos dar un ejemplo en sentido contrario, pero posiblemente sí que haremos un pequeño cumpleaños. Pues bueno, yo creo que lo mejor, Alejandro, es que nos presentes al director de este proyecto, de esta excavación, sí, que nos cuente exactamente qué es lo que se está haciendo aquí para que la gente entienda lo que va a poder venir a visitar, sí, que además es muy reciente. Sí. Sí, genial. Creo que es la mejor idea de que, bueno, vais a ver cómo la herencia deportiva que tiene Elche con instalaciones deportivas municipales bestiales en comparación con otros municipios, pues viene de aquí, de época de los romanos, como ya la cultura deportiva y del ocio y de la higiene está muy instalada. Es uno de los mejores edificios termales que hay en la península ibérica, evidentemente el mejor de la Comunidad Valenciana, y vas a ver el estado de conservación de algunas estructuras que es genial. Bueno, vamos a conocerlo. Bueno, os contábamos con Alejandro Ramos que teníamos que conocer las excavaciones en sí. Nos hemos bajado hasta las excavaciones, que esto es un privilegio, y para ello nos recibe Jaime, que es el codirector de las excavaciones y director pues de lo que se está haciendo aquí en este momento. Yo creo que lo mejor es darle la bienvenida y que nos cuente. Jaime, bienvenido. Bueno, yo bien hallada, porque estoy encantada de estar aquí, además pisando prácticamente suelo pues que digamos que está en proyecto de ser algo muy grande, ¿no? Estás dentro de las termas. Dentro de las termas. Explícale a la gente dónde nos encontramos en este momento, en qué parte del museo del yacimiento arqueológico. Bien, estamos Iliki, la Alcudia de Elche tenía varias termas y aquí estamos en uno de los conjuntos termales más grandes. Estamos en la parte oriental de la ciudad, se entraba por una de las calles principales y estaríamos justo en la parte en la que se iniciaba el baño. Aquí tenemos al fondo lo que se llama el apoditerium, que es el vestuario. Esos agujeros que se ven en la pared era para una estructura de madera y de obra para, bueno, eran las taquillas donde dejaban la ropa. Por lo tanto bajaban por estas escaleras. Ahora estamos trabajando, lógicamente, y estamos investigándolo, pero aquí estaba el lugar donde se cambiaban y entonces pasaban ya al circuito termal con las salas de calor, donde se sudaba, donde pasaban por distintas temperaturas y salían, y luego lo veremos, a una piscina, la natatio, donde se refrescaban, porque el calor son en realidad baños de vapor, son baños para sudar, entonces se estaba muy poquito tiempo y luego se refrescaban y volvían a entrar para volver a hacer el circuito. Entonces estamos en el centro justo de la zona donde se iniciaba el baño. El mayor ocio, ¿no? Aquí es donde uno venía ya a explayarse. Sí, también porque no tenían baño. Quitando los ricos, no tenían baños en las casas, entonces los hábitos de higiene se cumplían aquí, se pagaba una pequeña entrada y entonces pues se hacía el baño. Era por ocio, pero también por higiene, porque era no era solo para las clases altas. Esto es una terma pública que bueno, los ricos tenían privadas y también venían a esta, pero aquí venía todo el mundo. Pero figúrate, Jaime, cuando comenzabais las excavaciones en este proyecto, ¿teníais claro que iba a estar todo en tan buena, porque o me lo parece a mí, que está, vamos, muy bien conservado? Bien, estamos en una de las partes de la Alcudia, que como es tan grande este conjunto termal, aquí las excavaciones se iniciaron a finales de los años 90, se descubrió parte del complejo termal por parte de Rafael y Alejandro Ramos y ya conocíamos parte de este complejo. Lo que pasa es que parecía que no se había completado la excavación. De hecho, en la parte que hemos acometido con el equipo de la Universidad de Alicante que dirigimos, hemos visto que eran mucho más grandes y tenemos todas estas partes que están ya preparadas para musealizar, para poner en valor. Hemos podido observar que se trata de un complejo termal enorme. De hecho, la natatio, la piscina, es una de las más grandes que se ha conservado en la península ibérica. También hay que decir que Iliki era una gran ciudad, era la colonia, era la ciudad más importante de todo el entorno. Prácticamente desde Cartagena a Valencia estamos hablando de la ciudad más importante que hay, que tiene un puerto propio. Es decir, estamos hablando del centro político, neurálgico de la zona.
Fíjate, también podría ser en este momento el centro neurálgico como yacimiento arqueológico casi a nivel de España. Yo considero que entre Cartagena y Valencia, que son ciudades romanas de referencia, uno de los núcleos romanos más importantes de toda esta, no solo región, sino que va más allá del ámbito regional, es la Alcudia de Elche, es Iliki. Está claro que es famoso por el hallazgo de la dama, etcétera, pero bueno, yo creo que ha sido valorado, podríamos decir, o menos valorado, la importancia que tiene el registro romano en la Alcudia, que es impresionante. Y tenemos joyas de importancia mundial, como es el bronce de Iliki, como son algunos de estos restos, y que, bueno, la dama de Elche, que es importantísima, por supuesto, lo ha, podríamos decir, bueno, ensombrecido un poco, pero los restos romanos son impresionantes. Absolutamente impresionantes. ¿Qué hizo tan importante Iliki? ¿Por qué esta zona? Básicamente aquí los romanos sitúan la colonia. Una colonia supone que le dan tierras a veteranos de guerra. De hecho, todavía actualmente cogemos la foto aérea y está el trazado de los repartos de tierra que se le ha hecho a los veteranos de las guerras cántabras, los traen aquí y les reparten tierra como premio. Tú recompensas a tus soldados en una zona buena, fértil. La Vega de Elche es fantástica. De hecho, ciudades cercanas no tienen estas capacidades, por ejemplo, Lucentum, que es la ciudad de la que luego surge Alicante, es una zona más seca, es una zona que no tiene un río tan importante como el Vinalopó cerca y por lo tanto sus posibilidades agrícolas son menores. Entonces, a partir de Época de Augusto, en realidad aquí reconfiguran todo, porque crean un puerto nuevo. Santa Pola, el Portus Ilicitanus, va a ser el puerto principal entre Cartagena y Dianium y Denia, por supuesto, porque en realidad esto es la entrada a la meseta también, no es solo esta zona regional. Entonces, buenas tierras, buena comunicación marítima, situación estratégica entre dos grandes ciudades como son Valencia y Cartagena, hacen del enclave un núcleo fundamental. Bueno, y esas excavaciones es lo que van a hacer un núcleo fundamental también para que el yacimiento pues quite un poco la sombra de la dama de Elche, sí, y coja el empuje que necesita. La dama de Elche se reivindica como un elemento identitario de la arqueología ilicitana, por supuesto, pero no olvidemos que esto también pues es una importantísima colonia romana, que luego tenemos fases tardías importantísimas, visigodas, es decir, aquí tenemos afortunadamente para todos nosotros todo el registro histórico hasta época medieval. Por lo tanto, aquí conforme vamos excavando estamos aprendiendo arqueología e historia directamente. Estamos viendo cómo los elementos que no nos dan las fuentes escritas, porque han desaparecido, nos lo da la arqueología. Y pocos sitios como la Alcudia para conseguir eso. De ahí la pena que no puedan haber estudiantes con la situación que estamos viviendo. Este año es una pena. Uno de los objetivos fundamentales de las excavaciones en la Alcudia es que son el ámbito de experimentación y de prácticas de nuestros estudiantes de la Universidad de Alicante, del grado y de los másteres. Este año no puede ser, porque la situación que vivimos nos impide que tengamos estudiantes. Entonces es una pena, porque una de las funciones fundamentales de la Alcudia es esa. Afortunadamente seguimos contando con el apoyo del Ayuntamiento de Elche, que financia parte de las excavaciones con el aporte de trabajadores, y entonces entre los técnicos que aporta la Universidad de Alicante, los trabajadores que aporta el Ayuntamiento de Elche, este año podemos sacar adelante las excavaciones, pero sin estudiantes, porque estamos en un año especial, excepcional, y ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes querían venir, la Alcudia tiene una demanda enorme, porque son excavaciones de referencia, incluso tenemos mucha demanda de fuera de la Universidad de Alicante, de otras universidades y tal. Este año pues no es posible. Bueno, pues si te parece, Jaime, podemos conocer, porque estamos en el vestuario, pero queremos ver la piscina. Vamos, que además van a alucinar cuando... Vamos a la piscina. Pues vamos a la piscina, pero no nos ponemos el bikini porque no tiene agua. Venga, pues Jaime, cuéntanos dónde nos encontramos, porque no tiene agua, pero esto parece una piscina. Estamos dentro de, se llama la Natatio, la piscina,
que además, como vemos, tiene unas características distintas a las nuestras. Tenemos un banco corrido a lo largo de toda la piscina porque eso servía para sentarse. La piscina no estaría llena hasta arriba, si no se sentarían y se ahogarían. Esto se sentaban y les cubría medio cuerpo, y la función que tiene no es tanto nadar. Se podría nadar porque tendría aproximadamente 1 metro de agua. Aquí tenemos la escalera para entrar, y sobre todo lo que sirve es para refrescarse, porque vienen de la sauna. Ya sea en verano o en invierno, ellos tienen una concepción de la higiene, por cierto, mejor que la nuestra, porque lo que hacen es sudar, abren poro y por lo tanto eliminan toxinas, etcétera. Entonces aquí había un complejo que suponía también no solo sudar, no solo refrescarse, sino también tendrían masajes, se daban aceites, es decir, bueno, ahora le llamamos spa, ellos le llamaban termas. Esta es la zona, es fundamental porque se tienen que refrescar. Se refrescan y vuelven a iniciar el ciclo de la sudoración. Es el circuito que conocemos de spa. El circuito que se hace actualmente. Lo curioso es que esta piscina es muy grande, da cabida a mucha gente. Entonces, esto es lo que nos dio la pista que se había excavado parte del complejo, como he dicho antes, por parte de Alejandro y Rafael Ramos, pero faltaban estructuras, porque esto era demasiado grande para lo que se había visto. Efectivamente, al excavar en la parte más oriental del conjunto han aparecido nuevas estancias calefactadas con varios hornos, han aparecido unas letrinas en la parte de la calle, es decir, el complejo es mucho más grande, es enorme, y ahora empieza a tener sentido que tengamos una piscina tan grande como esta. Y aquí hay que pensar no solo en verano, también en invierno. Diríamos, bueno, es que hace frío. Bueno, en esta zona frío no hace, pero hay que pensar que, imaginemos en enero que puede hacer frío, salen con la tensión baja del sudar y tal, entran y se ponen aquí, que esto estuviera frío, que el agua de aquí estuviera fría, sería una maravilla, y entonces saldrían y volverían. En verano ya no digo, que si la tuviéramos ahora llena sería todo un placer. Es decir, se entiende mucho mejor conforme hemos ido excavando cuáles son las dimensiones reales de esta piscina. Es enorme, por lo tanto las termas tenían que ser y son más grandes enormes de lo que se pensaba. Sí, son al muy final grandes. esto lo que da es también pues la importancia que le daban al culto del cuerpo. Al culto del cuerpo, a la higiene, y nos está dando un elemento que a nosotros nos interesa mucho, y es que si hay unas termas en la parte occidental, si hay otros complejos termales, que a lo mejor alguno de ellos son privados, pero tenemos otro complejo aquí, quiere decir que había bastante población. Y aquí nos importa muchísimo datar, necesitamos saber cuándo pasan las cosas. Sabemos que estas termas tienen fases de época augustea, es decir, cuando se crea la colonia, pero parece que aquí hay un aumento de población a finales del siglo I. Ahora queremos saber qué pasa en el siglo II. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos sacando información histórica. Nosotros luego explicamos no solo las estructuras, no solo la arqueología, sino que tenemos que explicar cómo evolucionaba el Imperio Romano. Y es en estas ciudades tan importantes donde se entiende que está creciendo la población, la economía va bien. De hecho, nosotros también, el equipo que yo dirijo, excavamos en el Portus Ilicitanus y estamos viendo lo mismo. Aquí en el siglo II esto es un crecimiento enorme, en el Portus igual, así que ojalá pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y aparecer aquí en el siglo II, porque las termas serían un hervidero, la ciudad estaría a tope, el Portus tendría un tráfico impresionante, es decir, podríamos decir la época dorada. Lo sabemos de muchas partes del imperio, pero especialmente en esta zona parece que el siglo II es espectacular. Bueno, y no hemos dicho nada de los materiales, porque por ejemplo los materiales hacen ver que es que está totalmente conservada. Lleva desde los años 90 excavada, sí. Nos ha deteriorado esto porque puede ser así. Aquí tenemos un mortero hidráulico, ellos le llamaban opus ininum. Esto es una técnica que nosotros tenemos cementos, que sobre todo a finales del 19 y en el siglo XX se han perfeccionado mucho, los cementos nuestros, cemento Portland, etcétera, pero este tipo de mortero, que ellos ya llamaban cementicium, de ahí viene la palabra cemento, este es especial. Lo que hacen es machacan cerámica y eso lo hace impermeable. Entonces, cuando llueve, cuando se llena, la cerámica le da una consistencia y le disminuye la porosidad, y entonces, de hecho aquí como no está tapada por allí, cuando llueve se va todo el agua y por eso se conserva tan bien. Pero es un mortero especial para ambientes hidráulicos, para contener agua, como depósitos de agua, piscinas, etcétera.
realmente sabemos que la tecnología romana de la construcción es impresionante. La ingeniería romana en este caso ha dado unos resultados extraordinarios, porque aguantó durante toda la época romana y lleva 20 años al descubierto, sigue haciendo su función. El deterioro, cierto es que aquí no entra la gente y por lo tanto no hay un deterioro por el uso, pero está en un estado de conservación fantástico. Bueno, yo antes de que terminemos estoy viendo que por ahí arriba siguen las excavaciones y quiero aprovechar para preguntarte si quieres nos dirigimos hacia vamos allí, para allá, ¿me explicas? claro. Pues venga, vamos para allí. Muy bien. Pues nada, Jaime, sigue contando, nos hemos bajado de la piscina a donde estaban trabajando los chicos y cuéntanos por qué es tan importante esta zona que aparentemente no parece que tenga ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Sí, el problema que tiene la arqueología y sobre todo cuando visitamos yacimientos arqueológicos es que vemos piedras, vemos cosas y a veces es imposible incluso saber qué estamos viendo. Y es normal. Aquí, por ejemplo, es muy difícil. Estamos viendo al mismo tiempo unas letrinas, es decir, unos baños públicos, que por allí estaba la calle, entraba la gente a hacer sus necesidades y tal, pero en otra fase distinta han construido una ampliación de las termas. Entonces, cuando viene aquí un visitante está viendo las dos cosas al mismo tiempo y es un poco confuso, ¿no? El futuro será poner en valor esto y explicar perfectamente las distintas fases. Pero un elemento fundamental es saber las fases que hay. Ahora se construye esto, ahora lo otro y tal, pero ¿cuándo? No sabemos cuándo ha ocurrido eso. Fechas, necesitamos las fechas, claro, necesitamos fechas. Pues aquí, curiosamente, hemos encontrado algo que, bueno, siempre pensamos que la arqueología es descubrir tesoros o que, por supuesto, una escultura, un tal, siempre es fantástico encontrar, pero aquí tenemos un pequeño tesoro y es, bueno, es una fosa de fundación. Es decir, construyen un muro y antes han hecho una fosa y rellenan. El material que se mete en esa fosa no va a salir de ahí y solo se metió el día que construyeron el muro. Por lo tanto, cuando nosotros los excavamos, estamos sacando la información del día que se excavó. Si nos aparece una moneda, una cerámica, elementos que nos dan información, clavamos la cronología. Por eso estamos excavando esto esta mañana con un enorme detalle, lo estamos cribando todo, porque toda la cerámica o monedas o lo que salga aquí nos va a datar no solo este muro, sino toda la fase de ampliación de las termas. ¿Y eso qué significa? Que necesitaban más termas porque hay más población. Por lo tanto, lo que antes comentábamos, a lo mejor con una cerámica que nos salga ahí, tenemos elementos para afirmar que en tal época la población de Iliki estaba creciendo mucho, su importancia económica, eso lo ponemos en relación con el Portus Ilicitanus, con Lucentum, es decir, nos da una información histórica enorme. Pero a veces es difícil hacer entender que eso no nos lo da una escultura o no nos lo da un gran hallazgo que va a ir a un museo, sino que nos lo puede dar un elemento nada, una mísera cerámica que salga aquí, pero resulta que es del 125 y dices, ya está, estoy en tal época. Entonces... esas cosas son las que pueden hacer que cambie la historia. Es la que realmente nos está dando la información para construir conocimiento histórico. Pero es difícil que esto se comprenda y sobre todo es difícil a veces hacer entender a la gente que no pueden tocar los restos arqueológicos porque a veces se piensa que no tiene importancia, pero si por ejemplo uno de estos elementos se contamina, pues ya no vale. Esto es como los escenarios de un asesinato. Yo esta mañana he empezado a excavar esto y sabía que esto estaba sellado, no lo ha tocado nadie desde el día que se construyó este muro. Estoy excavándolo con cuidado, lo cribo y tal cual, todo lo que salga ahí son pruebas. De hecho va a su bolsa que va a lavar, a inventariarse y luego va al laboratorio, pero que estamos haciendo un trabajo aquí muy delicado. Este año prácticamente vamos a optar por hacer un trabajo muy técnico, muy para encontrar elementos datantes, dado que los años anteriores hemos comprendido las fases, hemos excavado grandes superficies y este año vamos a aprovechar que tampoco tenemos mucha mano de obra, por así decirlo, porque estamos muy poquitos y vamos a hacer actuaciones muy concretas. Y ya otros años se podrá comprender mejor. Sí, el plan, si continuamos, parece que sí, en los próximos 4 años el plan es poner en valor, que es la preferencia,
vamos a ir y terminar de excavar el sector oriental, pero el sector oriental, que hay un gran salto de tierra, y estamos hablando de sacar muchísimos metros cúbicos de tierra, hace falta mucho esfuerzo, este año no tenemos capacidad, así que este año vamos a datar, vamos a hacer actuaciones muy técnicas, podríamos Por lo tanto decir. puede ser un año muy importante. Sí, porque a lo mejor nos da mucha más información que un año que estamos ampliando el sector excavado. Entonces, siempre son años interesantes, excavar es un placer y en la Alcudia es doble placer porque aquí tenemos capas y capas de historia. Hay sitios donde vas a excavar y dices, bueno, bien, aquí sabes que vas a uno de los núcleos fundamentales. Bueno, ¿cuántos años llevas excavando aquí? En la Alcudia, La Alcudia. bueno, el proyecto este es el cuarto año, pero bueno, como uno ya tiene una cierta edad, pues Alejandro y yo, que somos compañeros de carrera, pues prácticamente empezamos a excavar durante la carrera, entonces... Toda la vida casi. Pues sí, y la verdad es que ha sido siempre una ilusión porque la Alcudia siempre sabíamos que era el yacimiento de referencia. Hubo unos años que no se pudo excavar y daba un poco de pena y afortunadamente pues ahora gracias a la Universidad de Alicante, al Ayuntamiento de Elche, se han reprendido las excavaciones y es una suerte. Pero en realidad, en algunos aspectos, hacer arqueología en Alicante, en la provincia de Alicante, incluso en sectores de la Comunidad Valenciana y del territorio de Cartagena, porque esto está en medio, sin la Alcudia a veces es hacerlo con un ojo tapado. Es decir, aquí necesitamos información porque nos está iluminando no solo para Elche, sino para todo el conjunto, incluso esta es la entrada a la meseta. Es decir, hay que cogerlo en un contexto no estrictamente local, que lo es, sino regional, incluso provincial. Provincial en el sentido romano, quiero decir, aquí estamos en una ciudad importante. Y de todos estos años, si te tuvieses que quedar con una de las cosas que más te haya sorprendido, que hayas encontrado, algo que no esperases. A mí el conjunto que más me ha sorprendido de esta zona, por supuesto la Natatio es espectacular, desde luego es el vestuario. El Apoditerium es un caso único porque conservamos 3 metros de alzados, están los agujeros de la estructura, se pueden reproducir y de hecho una de las vertientes que tiene nuestro proyecto que está vinculado a Patrimonio Virtual. Patrimonio Virtual somos un grupo de investigación y de reconstrucción para llevarlo a realidad virtual, gafas, etcétera, pues allí estamos precisamente, este año hemos estado trabajando en la reconstrucción de todas las taquillas, con paralelos en Pompeya, etcétera. Entonces, al excavar aquello, te das cuenta que no solo tenemos piedras en el suelo, sino que tenemos alzados, lucidos, pinturas, es un contexto único. Esto es una pequeña Pompeya, entonces es una enorme suerte y bueno, nos ha permitido eso, hacer la reconstrucción virtual. Hemos tenido ya pruebas, las hemos llevado a algunos colegios de Elche y algún instituto de Elche con resultados muy satisfactorios, los vamos cambiando y así desarrollamos la parte didáctica del yacimiento. Nosotros necesitamos que todo Elche conozca la Alcudia, lo sienta como propio, sepa que es mucho más que la Dama de Elche por supuesto, pero es que esto es una gran ciudad romana y que lo proteja, lo defienda y lo aprenda, que es el objetivo fundamental nuestro. No solo Elche, Alicante, toda la provincia, porque este es el yacimiento de referencia, esta es la ciudad, la capital. Pues yo creo que, Jaime, no me queda nada más que decir, con tus palabras me quiero quedar, hacer ese llamamiento para que los ilicitanos sientan el yacimiento arqueológico de la Alcudia como suyo y que vengan a visitarlo. Y además ahora es el momento, en este momento de la pandemia, yo les invito a que lo hagan este verano, hasta septiembre, entrada gratuita y después, bueno, un módico precio, tampoco hay que rascarse mucho el bolsillo. Yo he pasado un día genial aquí, espero que vosotros también, pero ahora sobre todo, con venir a visitarlo, nosotros apoyamos la cultura ilicitana.